Me llamo Brenda Foster, y a los 30 años pensé que por fin había construido una vida libre del control de mi familia. Construí mi carrera desde cero, entregando todo a una startup tecnológica y convirtiéndola en algo que valía una fortuna. Sacrifiqué tiempo, sueño e incluso relaciones para llegar hasta donde estoy hoy. Pero para mi familia, nunca fue suficiente. El sábado pasado, durante una cena familiar, mis padres se inclinaron con una sonrisa y dejaron caer una bomba. Mañana, nos mudamos a tu casa. Sin excusas. Mi hermana, recostada junto a su novio, asintió como si ya estuviera decidido. Sus rostros engreídos se grabaron en mi mente, esperando que se diera como siempre. Solo sonreí y respondí, perfecto, pero no olviden traer $860,000 mañana por la mañana. La habitación quedó en silencio. Lo que ellos no sabían era que yo ya había hecho un movimiento que nunca imaginarían. Crecí en una modesta casa de ladrillo en Greenville, donde parecía que dos vidas diferentes chocaban bajo un mismo techo. Yo era la hija mayor, siempre con la expectativa de resolverlo todo, mientras que a mi hermana menor le daban todo en bandeja de plata. Mis padres invertían miles de dólares en su matrícula en una escuela privada cada año, alardeando de su potencial a pesar de sus notas mediocres y sus constantes ausencias. Incluso le compraron un reluciente convertible rojo que se exhibía orgulloso en el camino de entrada, mientras yo caminaba a la escuela pública con una mochila llena de libros de segunda mano que yo misma pagaba. Clases de arte, viajes de verano a Europa. Mis padres lo financiaban todo, llamándolo una inversión en su espíritu creativo. Mientras tanto, a mí me decían que debía arreglármelas con lo que tenía. Ella no solo era consentida, tomaba directamente de mí. Cuando éramos adolescentes, pedía prestado mi dinero de niñera prometiendo devolverlo, cosa que nunca hacía. Una vez usó la tarjeta de crédito de mis padres para comprar una chaqueta de diseñador de $200, la usó 2 veces y la tiró al armario. Cuando la enfrenté, se burló. «Eres tan tacaña, Brenda». Mis padres la defendieron, diciendo que debía ser más generosa como hermana mayor. Dolía, pero me lo tragaba, sabiendo que discutir era inútil. La herida más profunda llegó cuando obtuve una beca parcial para estudiar en Londres, un sueño que había perseguido durante años. Esa primavera, una factura hospitalaria por una cirugía de emergencia de mi padre nos golpeó con fuerza. Mis padres no le pidieron ayuda a mi hermana, era demasiado joven. En cambio, recurrieron a mí. Renuncié a la beca, me quedé en casa y conseguí un trabajo en un supermercado local, cobrando latas de comida para ayudar a pagar la deuda. Me dieron las gracias una sola vez, y luego volvieron a elogiar la última pintura de ella. Fue entonces cuando entendí que siempre sería la que ellos usarían, nunca la que celebrarían. Dejé de buscar su aprobación. En la escuela, me volqué por completo a los estudios, destacando en matemáticas y ciencias mientras trabajaba de noche. Abrí en secreto una cuenta de ahorros decidida a construir algo que no pudieran tocar. Al llegar al último año había ahorrado lo suficiente para cubrir mi primer semestre universitario sin su ayuda. Ella, mientras tanto, reprobaba la mitad de sus clases, pero aún así tuvo una fiesta de graduación con pastel de catering que yo nunca habría podido pagar. Mis padres aplaudían mientras ella bailaba sin darse cuenta de que yo, en un rincón, planeaba silenciosamente mi escape. No se trataba solo del dinero, era el recordatorio constante de que yo era invisible, a menos que me necesitaran. Arreglé el fregadero con fugas mientras ellos llevaban a mi hermana a una exposición de arte. Pasé fines de semana dando clases particulares para ganar dinero extra mientras ella gastaba sin control en zapatos con la tarjeta de crédito de mis padres. Cada vez que pensaba en confrontarlos,
Su voz resonaba en mi cabeza. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por mí? Y mis padres asentían, como si mis sacrificios fueran parte natural de ser la responsable. Mirando atrás, esos años encendieron un fuego dentro de mí. No iba a dejar que su favoritismo definiera mi futuro. Estudié más, trabajé más horas y me prometí que jamás dejaría que se aprovecharan de mí otra vez. Esa determinación me sacó de aquella casa, lejos de sus expectativas, y me llevó a un mundo donde finalmente podía valerme por mí misma. La secundaria terminó, y la universidad se convirtió en mi campo de batalla por la independencia. Me inscribí en una universidad local en Greenville con una beca parcial que apenas cubría la matrícula. Para completar el resto, trabajaba en 2 empleos, camarera en un restaurante concurrido de la calle Main, y asistente administrativa en un hospital cercano. La mayoría de las noches sobrevivía con 5 horas de sueño, y litros de café para mantenerme despierta en las clases de la mañana. Mis padres, mientras tanto, pagaban toda la matrícula de mi hermana en una prestigiosa universidad de artes liberales. Ella salía de fiesta con sus amigos, publicaba fotos en la playa, y nunca se preocupaba por las facturas. Yo veía sus publicaciones durante mis descansos, su sonrisa despreocupada en marcado contraste con mis pies doloridos y mis interminables hojas de cálculo. Una tarde lluviosa en una cafetería del campus conocí a Daniel Brooks, un estudiante de ingeniería informática con una intensidad tranquila. Conectamos, compartiendo historias sobre sesiones de estudio nocturnas y trabajos paralelos. Él había crecido reparando computadoras para ganar dinero extra, así que lo entendía. La autosuficiencia no era una opción, era supervivencia. Daniel se convirtió en mi ancla, la única persona que veía mi determinación y no me juzgaba por ella. Íbamos por tacos baratos. Después de los turnos, soñando con construir algo más grande que nosotros mismos. Su apoyo me mantenía en pie cuando quería rendirme, especialmente en los días en que el cansancio hacía que cada paso se sintiera como caminar en el barro. Entre clases y trabajo, me topé con un curso en línea sobre tecnología sanitaria. No era glamuroso, pero hizo clic en mi cabeza. La idea de usar la tecnología para ayudar a las personas a monitorear su salud de forma remota me fascinaba. Comencé a hacer prácticas en una pequeña startup de Greenville dedicada a una aplicación de seguimiento de salud. Al principio no me pagaban, el equipo era reducido y trabajábamos en una oficina diminuta con sillas desparejadas. Aún así, invertí mis ahorros. Unos $2,000 reunidos con propinas del restaurante, en el proyecto inicial, apostando por su potencial. Las noches interminables codificando prototipos básicos o analizando datos de usuarios se convirtieron en mi obsesión. No solo estaba aprendiendo, estaba construyendo un futuro que podía controlar. En mi último año de universidad, me gradué con un GPA de 3.7 y con una deuda estudiantil menor que la de la mayoría, porque había trabajado hasta el cansancio. La startup me ofreció un puesto de tiempo completo, y lo acepté sin dudar. En los siguientes 5 años, escalé desde becaria hasta líder de desarrollo, dedicando cada hora libre al crecimiento de la app. Alcanzamos hitos importantes, los primeros 10,000 usuarios. Luego un contrato con un sistema hospitalario local. Mi participación en la empresa creció, una mezcla de capital por esfuerzo y pequeñas inversiones de mis ahorros. A los 27 años compré un modesto apartamento de una habitación en los suburbios de Greenville, cerca de la oficina. No era lujoso, pero era mío, pagado sin la ayuda de nadie. Pensé que tal vez, solo tal vez mi familia vería lo que había construido y lo respetaría. Así que a los 28 años, los invité a visitar la oficina de nuestra startup cuando alcanzamos nuestro primer millón en ingresos. Mis padres
Entraron con los ojos abiertos de asombro ante los monitores relucientes y el equipo trabajando a toda velocidad. Mi hermana caminaba detrás tomando fotos para sus redes sociales. Asintieron y dijeron cosas como, «Esto es impresionante», o «Lo has hecho muy bien». Pero, pronto llegaron las preguntas, demasiado específicas, demasiado ansiosas. ¿Cuál es el valor de la empresa?, preguntó mi padre. Tus acciones deben valer mucho ahora, ¿verdad?, presionó mi madre. Podrías compartir parte de la riqueza y hacernos la vida más fácil, añadió mi hermana con una sonrisa forzada. Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos brillaban con otra cosa, codicia. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cada frase. Daniel, sentado conmigo, me señaló cómo su tono cambiaba cuando hablaban de dinero. No era orgullo, era cálculo. Había pasado años demostrando que no necesitaba su aprobación, pero ahora veía que no estaban ahí para celebrarme. Querían saber cuánto podían sacar de mí. Esa revelación me revolvió el estómago. Había construido esta vida desde la nada y ya estaban rondando como buitres. Esa certeza endureció mi determinación. Lo que viniera, protegería lo que era mío sin importar quién se interpusiera. Unos meses después, los rumores de mi tía Carol confirmaron lo que temía sobre la creciente avaricia de mis padres. Todo comenzó con una llamada telefónica tarde en la noche. Carol, la hermana mayor de mi padre, siempre había sido la única pariente que veía más allá del favoritismo. Brenda, dijo en voz baja, tus padres están en serios problemas. Habían acumulado más de $50,000 en deuda con tarjetas de crédito, todo para mantener a mi hermana en ese lujoso apartamento y financiar sus viajes. Me quedé helada mientras Carol detallaba cómo mis padres habían pagado el loft en el centro de Greenville y unas vacaciones de una semana en París, todo mientras sus ahorros se agotaban. Lo peor fue que Carol los oyó hablar de apoyarse en mí para salir del apuro, contando con el éxito de mi startup para arreglar su desastre. Al día siguiente, escuché una conversación que me heló la sangre. Mi padre estaba al teléfono en la vieja sala de estar familiar, pensando que yo no estaba cerca. Brenda tiene ese gran apartamento ahora, decía con tono decidido. Podemos mudarnos, ahorrar en alquiler y conseguir que aporte más. Es lo justo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quedé detrás de la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los recuerdos de Lorie, pidiendo prestado mi dinero de niñera, y nunca devolviéndolo me invadían. Esto no era solo sobre espacio, veían mi casa y mi éxito como su red de seguridad personal. La traición ardía, más fuerte que nunca. Y decidí que no permitiría que tocaran lo que había construido. Esa misma semana contacté a Patrick Sullivan, un abogado en Greenville recomendado por un colega. En su pequeña y ordenada oficina, le conté todo, el crecimiento de mi startup, mis acciones y el repentino interés de mi familia. Patrick, tranquilo y perspicaz, valoró mi participación en más de $1 millón. Tienes que proteger esto, dijo ajustando sus gafas. Estuve de acuerdo. Trabajamos en un plan para transferir todas mis acciones a un fondo de capital de riesgo por $860,000, un acuerdo limpio que pondría mis activos fuera del alcance de cualquiera. Firmé los papeles iniciales en secreto, asegurando que la transacción se completara antes de que mi familia pudiera interferir. Cada paso se sentía como una armadura, protegiendo lo que había ganado. Lo mantuve en secreto, incluso de Daniel al principio. Pero, una noche, cenando comida para llevar en mi apartamento, me derrumbé. No están orgullosos de mí, le dije con la voz temblorosa. Solo quieren lo que tengo. Daniel escuchó en silencio, su mano firme sobre la mía,
recordándome que no estaba sola. Él ya había notado la actitud desdeñosa de mis padres, como cuando se saltaron mi graduación universitaria para llevar a Lorie de compras. Lo tienes bajo control, dijo. Siempre has sido más fuerte de lo que ellos creen. Sus palabras me devolvieron la calma y me ayudaron a mantenerme firme. Para prepararme para la tormenta que sabía que venía, confié en Sharon Ellis, una colega inteligente que se había convertido en amiga cercana y potencial socia de negocios. Durante un café, compartí mis miedos sobre las intenciones de mi familia. Sharon, que había lidiado con sus propios problemas familiares, no lo endulzó. Presionarán más cuando se den cuenta de que no vas a ceder, advirtió. Pasamos horas pensando en estrategias para mantener el rumbo de la startup, incluso si mi familia intentaba sabotearlo. Su confianza en nuestro siguiente proyecto, una nueva función para la aplicación de salud, me dio enfoque. Con el apoyo de Daniel y la mente estratégica de Sharon, me preparé para la confrontación que sabía que era inevitable. Mi familia pensaba que podían pasar por encima de mí, pero estaba lista para dibujar una línea que no podrían cruzar. Ese sábado por la noche, en el restaurante italiano Magnolias Bistro en el centro de Greenville, el aire estaba cargado de tensiones no dichas. Mis padres se sentaron frente a mí, con expresiones de triunfo, como si ya hubieran ganado. Mi hermana Lorie se acomodó junto a su novio Brian, hojeando su teléfono con una sonrisa aburrida. Daniel estaba a mi lado, su presencia firme como un ancla, mientras tía Carol observaba en silencio desde el extremo de la mesa. El tintineo de copas y el murmullo de los demás comensales se desvanecieron cuando mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja pero confiada. Brenda dijo, hemos decidido. Mañana nos mudamos a tu apartamento. Tiene espacio de sobra, y ya es hora de que nos ayudes. Mi madre asintió, con los labios curvados en una sonrisa satisfecha. Es lo que hace la familia, añadió como si fuera un hecho consumado. Dejé que las palabras flotaran en el aire, manteniendo mi pulso estable. Sabía que esto llegaría, gracias a la advertencia de Carol y al plan que había escuchado en secreto. Sonreí con calma y dejé el tenedor sobre la mesa. Interesante, dije con voz firme, porque ya he vendido esa casa por $860,000. Si quieren mudarse tendrán que traer esa cantidad a la mesa. El silencio cayó como un martillo. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos se abrieron de par en par. La sonrisa de mi madre desapareció, sustituida por un parpadeo atónito. Lorie dejó caer el teléfono, con el rostro distorsionado por la incredulidad. Brian se quedó inmóvil, el tenedor suspendido en el aire. No esperaban que yo contraatacara, mucho menos que lo superara con una jugada legal. Lorie fue la primera en reaccionar, su voz llena de veneno. Eres tan egoísta, Brenda. Siempre acaparando todo para ti. Brian intervino. Burlón, ¿qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Siempre has estado celosa de Lorie. Sus acusaciones dolían, pero había escuchado cosas peores creciendo con ellos. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz fría como el hielo. Le estás dando la espalda a la familia. Dijo. Me aseguraré de que todos en Greenville sepan qué clase de hija eres. Su amenaza fue como un golpe directo al estómago, un intento calculado de manipularme con culpa. Mi madre, siempre la actriz, dejó que las lágrimas asomaran en sus ojos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, susurró. Sacrificamos tanto cuando eras niña. Sus palabras. Sonaban Hucas. ¿Sacrificios? Repliqué, con el tono firme. Querrás decir los sacrificios que yo hice, como renunciar a mis sueños para pagar sus facturas. Se acabó. No seré su red de seguridad nunca más.
La frase se sintió como una liberación, años de resentimiento. Saliendo por fin a la superficie. La mano de Daniel buscó la mía bajo la mesa, su agarre cálido y tranquilizador, empujándome a mantenerme firme. Tía Carol, silenciosa hasta entonces, asintió. Discretamente desde el otro lado, sus ojos llenos de orgullo. Su apoyo me dio fuerzas mientras los rostros de mi familia se torcían entre ira, conmoción y desesperación. Lori Bufo, murmurando desagradecida, mientras mi madre se secaba las lágrimas fingidas. Interpretando a la víctima. La mirada de mi padre prometía problemas, pero yo no aparté la vista. No iban a intimidarme esta vez. Pensaban que podían manipularme para que les entregara mi casa, mi vida, pero yo ya había tomado medidas para protegerlo todo. Y ninguna cantidad de culpa o amenazas cambiaría eso. Las consecuencias de esa cena llegaron como una tormenta del sur, intensas e implacables. Para el lunes por la mañana, Lori había inundado Facebook e Instagram con publicaciones en las que me pintaba como un monstruo sin corazón. Brenda es demasiado codiciosa para ayudar a su propia familia, escribió, junto a una foto suya con los ojos llorosos. Los comentarios comenzaron a llegar en masa de sus amigos de Greenville, muchos de los cuales yo conocía desde la secundaria. ¿Cómo pudiste abandonarlos?, escribió uno. La familia es lo primero, añadió otro. Cada notificación era como una pequeña puñalada. Vi cómo viejas amistades me eliminaban de sus contactos, su lealtad influenciada por las mentiras de mi hermana. Quise responder, contarles sobre los años en que cargué con el peso de mi familia, pero me contuve. Responder solo alimentaría su narrativa. Las cosas escalaron aún más una semana después, cuando mis padres irrumpieron sin avisar en la oficina de mi startup. Yo estaba presentando una nueva función de la app a Rebecca Kleene, mi jefa, cuando sus voces resonaron en el espacio abierto. ¿Dónde está Brenda?, gritó mi padre, con el rostro rojo de furia. Nos merecemos nuestra parte de esto, añadió mi madre, agitando los brazos mientras gritaba que les había robado su oportunidad de una vida mejor. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par, y mis compañeros de trabajo se detuvieron. El sonido de los teclados desapareció por completo. Di un paso al frente con el corazón acelerado, e intenté calmarlos. Este no es el lugar, dije con voz baja pero firme. No. Se movieron. Exigieron que hiciera lo correcto por la familia. No tuve más opción que llamar a seguridad. 2 guardias los escoltaron fuera mientras mi madre gritaba: «Te arrepentirás de esto, Brenda». La humillación ardía, pero me mantuve erguida. No iba a dejar que sabotearan mi trabajo. De regreso en mi apartamento, me reuní con Patrick Sullivan, el abogado que había gestionado la transferencia de mis acciones. Revisó la documentación y confirmó que el acuerdo por $860,000 era sólido. No pueden tocarlo, dijo, hojeando los papeles. No tienen base legal para demandarte. Exhalé, una mezcla de alivio y agotamiento. Más tarde, tía Carol llamó con voz preocupada. Había descubierto que mis padres habían pedido una segunda hipoteca sobre su casa para cubrir más gastos de Lori, muebles nuevos, otro viaje. Se están hundiendo, dijo. Y te están culpando a ti. Sacudí la cabeza, sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre mis hombros. Ellos habían construido su propio desastre, pero yo ya no lo limpiaría más. Esa semana tomé una decisión definitiva: bloqueé los números de mis padres y el de Lori también. No más llamadas. No más mensajes. La decisión se sintió como cortar la cuerda que me había estado asfixiando durante años. Volví a centrarme en Sharon Ellis, mi colega y amiga, que estaba lista para lanzar nuestro próximo proyecto,
1. Actualización de la aplicación de salud con un gran potencial. Pasamos noches en vela en su casa, dibujando planes, sus ideas agudas impulsándome hacia adelante. Ahora eres libre, me dijo una noche, entregándome un café. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras se clavaron en mí, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. La tormenta seguía azotando, pero estaba encontrando mi camino, rodeada de personas que me valoraban por lo que soy, no por lo que podía darles.